don Antonio con Matías Vera, que tiene también un tema indignante porque acusan a un auxiliar de agredir a más de 20 niños en un jardín infantil. Matías. Sí, la verdad es que es una situación bien impresionante de la que les quiero contar ahora porque tiene un origen que se remonta hace ya unos meses atrás. Por favor, presta atención a las imágenes que usted está viendo en su pantalla porque se trata de un maltrato ocurrido en un jardín infantil con niños que no superan, escuchen muy bien, los 3 años de edad. Es una situación no solo indignante, es realmente horroroso este nivel de crueldad en contra de pequeños que en definitiva no tienen cómo defenderse. Son los apoderados de este jardín los que finalmente hacen la denuncia y consiguen que no es la profesora ni la tía, sino la auxiliar de este jardín sea formalizada por el delito de maltrato. Y ojo, esto quizás es lo más impresionante y lo que seguro a usted, al igual que a nosotros, le va a saltar. Ella quedó en libertad luego de la formalización a la espera del inicio de un juicio que puede tardar cerca de 2 meses aproximadamente. Ustedes, bueno, Mari, tú como mamá y ustedes que están en el estudio, es impresionante el nivel de violencia y se pueden dar cuenta, al menos en el video que van a revisar a continuación, en donde se ve cómo cuando está llorando este pequeño, la auxiliar, para callarlo, muy por el contrario de lo que debiese haber hecho, que es tranquilizarlo, lo que intenta es callarlo y lo hace arrojándole una toalla, una especie de paño encima de la cara, pudiendo perfectamente ahogarse. Pero eso no es todo. Qué rabia, Mati. Dicen golpes en la cabeza, se habla de desamarreos, se habla incluso en algunos momentos de que esta auxiliar habría hecho que los niños se comieran su propio vómito. Es una situación horrorosa, querido equipo, es una situación terrible que ha sido denunciada por los apoderados y yo les quiero contar que estoy justamente con uno de esos apoderados, que estoy con un grupo de ellos que nos van a contar en el fondo lo que está ocurriendo, pero antes quiero que presten atención a un audio, porque uno de los profesores, una de las tías del jardín, grabó dentro de la sala de clases una situación que a ustedes sin lugar a dudas le va a impresionar, porque de alguna manera lo que hace esta auxiliar es reconocer el maltrato. ¿Quieren escuchar qué fue lo que dijo? Presten mucha atención. Oye, ya. Basta, se acabó. Está diciendo que todavía. Un chamero no entiende, weón, no entiende. ¿Qué hago con ella? ¿Ustedes me pueden decir qué hago con ella? Insólita, lo estaban viendo ahí porque reconocen, en el fondo le dice a sus colegas que son las tías, oye, ni con un golpe entiende. Es una situación horrorosa. Mari, tú como mamá, me imagino, y a toda la gente que está ahí en el panel y a ustedes en su casa, el dolor de guata que le produce a uno este nivel de violencia es insostenible. Estas imágenes, Mati, que tú nos muestras descomponen y yo creo que es de los principales pánicos que tenemos las mamás y los que no son papás ni mamás también. Obviamente que les debe dar una rabia la violencia a esta mujer, pero ¿sabes qué? Es terrible porque las mamás, los papás y todo, salimos a trabajar supuestamente tranquilos porque el jardín infantil o el colegio nos dan la confianza de poder entregarles lo más preciado que tenemos en la vida y que lo van a cuidar bien. Uno no se imagina que el hijo de uno o la hija de uno puede estar en manos de mujeres como esta. En vez de empatizar, de abrazar a ese niño cuando llora, le tira un paño en la cabeza. ¿Qué les pasa a ustedes? Además, uno empieza a analizar las imágenes, cómo ella habla o cómo se comunica con sus compañeras y que además escuchan los otros niñitos. O sea, ni con golpe entiende de qué estamos hablando. Exacto. O sea, uno espera cualquier otra cosa. Y menos mal que está este video porque uno se puede llegar a preguntar, bueno, ¿y hace cuánto tiempo se produce eso? Exacto. ¿Por qué tiene que aparecer este video para recién darnos cuenta? 20 niños maltratados. Exacto, uno se pregunta cuánto tiempo ha pasado. Imagínate. Otra gran pregunta, Mari, es en el fondo ¿por qué esta auxiliar estaba haciendo el rol de parvularia, de tía, de asistente a la educación? Quizás, probablemente ese es otro escenario que hay que analizar. Yo les quiero contar que estoy aquí con las apoderadas. Está Yesbel junto a nosotros, junto a otras apoderadas con las que también vamos a conversar. Yesbel, muy buenos días, si es que se puede decir así en realidad considerando este contexto. ¿Cuándo te enteras de lo que pasa tú, si nos puedes ir relatando? Bueno, en octubre del año pasado, no recuerdo la fecha exacta en este momento, por un mensaje de WhatsApp que llegó al grupo de que teníamos los apoderados en ese entonces. ¿Qué es lo que te dijeron? Una apoderada dijo que había sabido por una persona que a su hijo le habían pegado.
Y ¿Qué es lo que fueron averiguando después con el tiempo? ¿Qué? pues cada apoderado fuimos a constatar a la OPD si esto era real o no, si había una denuncia, y nos fuimos dando cuenta que era real, que no era solo a un niño, sino que era a todos los que habían sufrido maltrato, la tía los obligaba a comer, cuando no querían comer ellos vomitaban, les daba su vómito, que les, Oye, pero sus vómitos. así nos enteramos que les daba duchas frías, que a los niños que usaban pañales que eran más grandes los encerraba. Yesbel, pero párame, ducha fría para mí es como tortura, no es ni siquiera es un castigo, es una cuestión que no tiene como nombre. Claro, pero así nos fuimos enterando. La verdad, muchos apoderados en ese entonces no querían creer y bueno, algunos y todavía están con la noción de cómo no nos dimos cuenta, cómo como apoderados no nos dimos cuenta. Yesbel, ¿qué edad tiene tu hijo? Bueno, mi hija. Tu hija, perdona. En ese entonces tenía 2 años 4 meses cuando supimos. 2 años, 4 meses, es una guagua. Una guagua. O sea, yo no tenía cómo darme cuenta que mi hija estaba subiendo maltrato porque la verdad en las mañanas no quería llegar al jardín, pero en la tarde cuando yo me la llevaba no quería irse. Me mostraba el jardín, jugaba, yo la veía contenta en las tardes, pero en las mañanas era que no se quería quedar. Y claro, uno pregunta y dice, no, es que porque se va a separar de usted, y le dan explicaciones que uno termina convenciéndose. Además que es una actitud que a lo mejor puede verse como normal en el fondo, que el niño no quiera ir a clase de pronto. Claro, eso era, pero después la tarde que no se quería ir, estaba súper contenta, me mostraba el jardín y claro, era un índice de que yo ya estaba ahí con ella, Claro. y ella se sentía en confianza, por eso me mostraba el jardín y recorría todo el jardín en confianza porque yo ya estaba con ella, no le podían hacer nada. Oye, a diferencia de Yesbel, yo le quiero contar que está Marisol también acá, que Marisol, tú tenías a tu nieto en ese mismo jardín, pero en el caso de Marisol es diferente, muchachos, fíjense, porque a diferencia de la hija de Yesbel, tu nieto sí como que tenía ciertas actitudes que daban cuenta de que algo malo estaba pasando. ¿Por qué no nos cuentas de eso? Buenos días. Buenos Lo que días. pasa es que yo cuido a mi nieto y yo me daba cuenta de las actitudes de él, de sus golpes. ¿Qué pasaba con él? Cuéntanos. Lo que pasa es que el niño siempre me decía, yo no quiero ir al jardín Lela, yo no quiero ir al jardín Lela porque ahí me tratan mal, me pegan. Yo decía, pero Maxi, ¿cómo te van a pegar si las tías son tan amorosas contigo? No, Lela, me decía él, si tú no me crees a mí, tú siempre me tratas así que no me haces caso. Yo le dije un día a Maxi, pero ¿por qué no has comido nada? Lela, nunca como, si nunca me dan comida, porque dice que tú nunca me mandas nada. Y yo le decía, pero Maxi, pero ¿cómo no vas a comer, hijo, por Dios? No como, voy a hablar con la tía, dice que no come nada, que no trae nada. No, abuelita, me decía, ¿cómo? Si el niño trae cosas, si lo que pasa es que usted no le manda. Yo no estoy tan mal, tía, le decía, yo le mando las cosas al niño, ¿no? Marisol, y tú me decías además que algo especial ocurría cuando lo iban a buscar. ¿Qué pasaba con él cuando lo sacaban? Yo siempre le decía, Maxi, te voy a ir a buscar, trataré de buscarte antes, hijo, para que ya, Lela, por favor, para que me rescate de esta pena que tengo. Así te decía, qué impresionante, muchachos, porque además, claro, justo cuando los apoderados se empiezan a enterar de toda esta situación, hace la denuncia formal. Tanto Yesbel como Marisol, también Verónica, que está aquí con nosotros. Lo cierto es que esta mujer, la auxiliar del jardín, es formalizada y pues bien, ella queda en libertad, de tal manera que todos los apoderados con sus familiares, digamos, afuera del juzgado, se encuentran en una impotencia que se imaginarán Por ustedes supuesto. horrorosa. Y quieren saber qué es lo que ocurre en esa situación, A por ver. favor, presten atención. Y eso es lo que ocurre, comprenderán ustedes, con toda la razón del mundo. O sea, los apoderados ven que esta mujer sale de juzgado, con toda libertad del mundo. Entonces, imaginarán ustedes el nivel de frustración que Sí. estaban enfrentando Matías. ellos en ese momento en que deciden funarla, deciden pegar estos letreros. Entonces, es una situación realmente horrorosa, Marcela, si te escucho. Sí, es que tengo una gran duda, porque una de las mamás decía que esto venía pasando las primeras denuncias desde octubre. Ya van 9 meses. ¿Qué hicieron durante todo este tiempo? ¿Trataron de hablar con alguien del mismo jardín, hacer sus denuncias más públicamente entre ellos? ¿Qué pasó en todos estos meses? Es mucho tiempo hasta llegar al día de hoy. Sí, está Verónica aquí con nosotros que va a responder tu pregunta.
Hola, mira, respecto a esa duda, bueno, nosotros sí nos fuimos dando cuenta y por lo menos en mi caso, en el de mi hija, yo le pregunté personalmente a la directora del jardín qué pasaba, que yo notaba que mi hija tenía un trauma del pañal, que eso no era normal, estaba con una constipación crónica y el médico me dijo, aquí algo está pasando. Ella en la casa tiene contacto directo con su familia, con su núcleo, nadie más, entonces obviamente algo estaba pasando ahí. La encaré, todo lo demás, no, siempre negaron. Encaré inclusive hasta a la tía Jimena, que a ella es la que acusan de maltrato. Auxiliar. Sí, y ella me dijo que no, que en el jardín estaba todo bien, que ella jamás había retado a la niña, qué sé yo. Verónica, yo te quiero preguntar a ti en lo personal, porque claro, hemos conversado de lo que ha pasado, cuáles son los hechos, ya más o menos todos tenemos claro, pero ¿qué te pasa a ti como mamá cuando te enteras de esta situación, cuando te imaginas a tu pequeño viviendo esta situación? O sea, yo y todo el grupo nos derrumbamos, o sea, fue terrible. Hicieron una reunión como para darnos como explicaciones y todas las mamás llorábamos, estaban todas choqueadas, no podíamos creer lo que estábamos pasando, tratamos siempre de elegir lo mejor para nuestros hijos. Obvio. Y finalmente terminamos dejando a nuestro hijo en un centro de tortura, porque eso es lo que era, un centro de tortura. Creo que todavía te quiebras Mati. al recordar todos esos episodios que tuvo que vivir. Sí, fueron muchas cosas, o sea, por ejemplo, a los niños los encerraban en el baño a oscuras hasta que hicieran sus deposiciones. Estamos hablando de niños que estaban en cambio del pañal, o sea, niños de 2 años a 3 años. Mati. O sea, mi hija no fue la única víctima de esta situación, fueron muchos más. Verónica, lo estaba escuchando, Carla, por Sí, favor, Verónica, atentamente Matías. tu pregunta. Quiero entender cómo se devela esto. Ese video que tenemos, entiendo que lo graba otra de las educadoras de párvulos que están en la sala, porque una cosa es esta auxiliar, que me parece que es brutal lo que hacía con los niños, pero también me pregunto por los chequeos y los controles del jardín. Aquí hay una responsabilidad de todos quienes trabajan en ese lugar que tenían que cautelar que sus niños estuvieran bien. Sí, lo que pasa es que, a ver, respecto a la supervisión, se suponía, siempre nos dijeron a nosotros que el jardín estaba con toda la regulación al día. Cuando nosotros preguntamos, siempre nos dijeron que el jardín tenía todos los papeles, que estaba con todo ok, que algunas cositas nomás le faltaban para que les dieran su rol junji, qué sé yo. Pero resulta que en el camino nos fuimos dando cuenta que eso era mentira, que no era así, que inclusive los niños tenían falta de actividades curriculares. Millones de irregularidades. De a poco nos fuimos dando cuenta, fuimos haciéndoles saber y de hecho llega un momento en que son las tías, las propias tías del jardín infantil, las que son las asistentes de párvulo, las que develan esta situación a la directora. Ellas le dicen a la directora que está ocurriendo esta irregularidad. ¿Cuándo ocurre eso? Yo entiendo que las tías le dijeron como entre agosto, septiembre, por ahí empezaron a decirle que esta tía se descompensaba y que le gritaba a los niños, los amarreaba, le pegaba estos chamelos, que para ella, según ella, en sus declaraciones, ella dice que era como un juego, pero no era un juego porque los niños por algo están traumatizados. Literalmente un palmetazo, ¿ah? O sea, seguimos escuchando sus preguntas desde el estudio. Sí, claro, de hecho, Mati. un niño hasta de un golpe que le dio le rompió la boca. Estamos hablando de un niño de 1 año. Lo dejó sangrando. Entonces, ahí pasa que las tías ya, después de haberle dicho muchas veces a la directora que estaba ocurriendo esta situación, ella hizo caso omiso. ¿Por qué? Porque era su familiar. Ella no creía. Porque resulta que esta tía, al momento de cerrar la puerta, ella se transformaba. Pero ese es un punto que no hemos develado, Mari. Exacto. Ojo, había ahí un vínculo importante. Mari, Había Verónica un- te está escuchando. Sí, Verónica, buenos días, porque ahí lo explica todo, porque sabes que efectivamente, un poco ligado con lo que te decía Carla, porque uno primero le llama la atención porque el auxiliar está cuidando a los niños y no la parvularia. Y segundo, si una profesora le pega, los niños lloran en una sala de clase, los saca para meterlos en ducha helada, no puede ser que el resto del jardín no se diera cuenta. Entonces ahí hay una responsabilidad, incluso penal, que ahí puede hablarnos mejor Daniel, de todo el resto de las parvularias y directoras de ese jardín. Sí, lo que pasa es que cuando el jardín se formó, la directora, ella hacía a su vez el rol de parvularia. Está bien. Y tenía tías asistentes y también alumnas en prácticas de cierta institución. Y la tía
Jimena, ella cumplía el rol del aseo, pero poco a poco ella después fue tomando como otro rol, el rol como de educadora. Ella empezó a tener trato directo. Algunos papás se lo hicieron saber, que porque ella estaba haciendo eso, pero ella decía, no, es que si es de confianza, es que ella es mi tía, ella es como una abuela, cariñosa, no se preocupen, todo aquí está bien. Y resulta que con el tiempo yo me fui dando cuenta en lo personal que había mucho cambio de asistentes, que estaban un rato y se iban. Entonces igual era raro. Inclusive llegó una educadora de párvulos, nosotros los papás estábamos súper contentos porque iba a ser un apoyo para nuestro hijo, y esa educadora no duró nada. Y luego de eso nos dijeron, no, es que la tía se fue, no se le renueva contrato y punto. Entonces ahí igual había como una irregularidad, empezamos todos a como a poner un poco más de ojo. Y finalmente fueron, como les decía adelante, las tías las que dijeron, nosotros no vamos a ser cómplices de esta situación y vamos a ir a la Oficina de Protección de los Derechos del Niño a realizar la denuncia, donde obviamente ellos como institución acogen la denuncia de las tías y pasan esto inmediatamente a Fiscalía, porque obviamente había una irregularidad. Entonces, si no hubiese sido por las tías que develaron, y ellas fueron las que tuvieron que buscar grabaciones, audios, que son los que en estos momentos tiene Fiscalía y algunos de los que ustedes hoy, ahora pudieron escuchar. O sea, si no hubiese sido por ella, que también obviamente nos fueron poniendo en antecedentes, por favor, saque su papá, saque su hijo del jardín porque está ocurriendo esto. A lo mejor no habría pasado nada, Mari. Sí, claro, es que Daniel quería agregar algo. Sí, lo que pasa es respecto a que, ese claro, mismo ahora tema. uno explica, ella era auxiliar de aseo. No era auxiliar de párvulo, hemos hablado de auxiliar. No, no era auxiliar de párvulo, porque está la parvularia o educadora de párvulo, la auxiliar de párvulo y otras labores que ocupa un auxiliar de aseo. Pero con mucho poder. Por eso, pero si de auxiliar de aseo pasa en los hechos a auxiliar de párvulo sin tener las capacidades, sin tener los estudios, sin tener el apoyo, o sea, ahí hay claramente una irregularidad de la educadora de párvulo o de la directora, ahí claramente, porque ahí está la explicación, digamos, o sea, no puede ser si no tiene las capacidades para ejercer esa función. Amén de que nadie pueda andar golpeando niños, digamos, o sea, ese es otro tema. Que es el mismo rol, porque nos contaba ella, la apoderada, de que la misma directora ejercía la labor de parvularia. Eso puede ser, si un jardín chiquitito puede ser, pero si vaya a hacer la obra administrativa tiene que contratar otra parvularia y auxiliares de párvulo, Ya, no pero una educadora. igual, Daniel, en el caso de puede haber sido una excelente auxiliar y se puede haber dado con el tiempo y puede ser excelente. Es que no tiene las capacidades. Tiene formación para Está cuidar bien, al no niño. tiene la formación, pero estamos viendo aquí que era tremendo, les pegaba. Por eso eso es lo otra digo, cosa. por eso lo digo. Más Eso es allá, otra cosa, porque al final si es una buena auxiliar, ya tú te la comís, siquiera tu hijo, y hace bien la pega, aunque no tenga las De cuidado. capacidades de... Claro, pero esto es... ¿me entendí? yo creo No- que son dos elementos que no son contradictorios, yo creo que son complementarios. O sea, primero no tenía las capacidades, fue contratada para otra cosa. Y eso ya hace que no tenga las capacidades, e incluso uno podría decir, se sentía sobrepasada, porque un auxiliar de párvulo o una parvularia tiene las capacidades frente a un niño que está así, le enseñan educación, le enseñan cómo tratar. Y el segundo elemento del que tú mencionas, que yo insisto, no son contradictorios, a que ya pase a delito, porque además, en eso te lo concedo, la que podría haber cometido un delito o podría ser es la misma parvularia, cualquier Exacto. persona puede cometer un delito. Pero si a eso le sumamos que no tenía las capacidades, es doblemente Ahora, grave. a mí me da la sensación que esto fue como increciendo, Claro. porque claro, primero era la auxiliar, después empezó a hacer clase y probablemente después empezó a agarrar papa donde no pasaba nada, porque aquí tenemos la abuelita, ponte tú, la Lela, que le dicen a una de nuestras entrevistadas, que el nieto ya empezó a hablar, porque claro, todo el jardín infantil tiene niños de 2 años hasta medio 4. menor, medio mayor. El de 2 años, pucha, tú no necesariamente te va a decir o no necesariamente habla mucho como para decirte que le están pegando en el jardín. Pero probablemente ahí había uno de 4 años que le decía, Lela, me pegan en el jardín, ay, Y que ¿cómo no le va a comía. pegar, mi amor? ¿Ah? Y que no comía, además. Y que no comía, entonces también yo creo que ahí las parvularias dijeron, chuta, ya esta cuestión se está escapando de las manos, hay que denunciarla. Ese es un punto, porque ahí, menos mal de que estaban las demás parvularias y tuvieron que rebuscársela para poder denunciar esta situación, porque yo decía, puede ser un auxiliar de aseo que yo creo que porque entre a la universidad no va a dejar de ser violenta. Yo creo que ella era violenta desde que era auxiliar de aseo hasta que pasó a ser auxiliar de párvulo. No por porque- pasar a la universidad tú vas a dejar de ser violento, pero se tuvieron que buscar y rebuscar una serie de cosas para poder grabar estos videos y que la denuncia sea efectiva, porque ya habían ido una y otra vez a decir, mi hijo no se está comportando de manera normal, me dice que lo pasa a buscar más temprano, dice que se comió el vómito, o sea, ¿de qué estamos hablando? Decía, El tema- rescátame. El Rescátame. tema es por qué estas parvularias tuvieron que hacer esto. Me imagino, quiero creer de que hicieron la denuncia formal a la directora
de ese jardín sobre una situación de la que ellas no solamente habían oído, sino de la que estaban siendo testigos. Bueno, ahí tienen una responsabilidad Ahí legal que- si no lo hacen. Pero Ese es el claro, punto. es que ahí hay un punto súper importante con la directora de la institución, porque si ella había sido alertada por la misma parvularia o por algunos apoderados de lo que podría estar ocurriendo al interior de ese jardín y no se tomaron las medidas, estamos hablando de un plazo de 9 meses. Es mucho se demoraron tiempo harto. Ahora, en donde consideremos de que al parecer hubo bastante alarma por distintos lugares y nunca se tomó una medida. yo igual le quería preguntar a Daniel en este caso por qué la parvularia o la auxiliar en este caso, que no es educadora de párvulos, en realidad es denunciada, queda libre y no se le da ninguna medida cautelar. ¿Qué tan grave puede ser un delito como este que además está comprobado con los videos? No Sí, son denuncias así, es ¿no? buena la pregunta porque hay una cuestión. No nos tenía que extrañar en general que una persona que está denunciada, incluso imputada o con está formalizada, quede libre, porque la ley establece que el tiempo de investigación se hace en libertad. Es excepcional las medidas cautelares, por ejemplo, de prisión preventiva. Es excepcional. Si no nos gusta eso, tenemos que cambiar la ley. Pero es normal, está bien, de acuerdo a la ley, no digo que esté bien al hecho, de que la persona espere Daniel, el juicio si en queda- libertad. Entonces, pero además, todo un elemento más, Carlita. La pena, probablemente, la pena Eso te iba a que se le podría aplicar mirando la atenuante, etcétera, no va a ser de prisión. Entonces tú no tienes por qué mandar. Soy mensajero, estoy explicando legalmente Sí, para que no sí. me salte encima. Probablemente no va a pasar ni un día presa por este delito, porque además no hubo lesiones, ¿se entiende? No hubo lesiones, hay un maltrato a los niños, pero no hubo lesiones, etcétera. Entonces, el tiempo en que se pierde, que se llegue al juicio, digamos, mientras se investigue, no tiene por qué pasarlo en prisión preventiva, Pero- porque además si fue condenada no va a estar tampoco... Aparentemente no hubo lesiones porque decía una apoderada de que Con le labio habían roto. golpeado. Sí, en bueno, la si es que no se boca. Y tiene que hubo otra- comprobarse esa lesión. Bueno, Claro, y hubo otra, perdón, solo para acotar, que afuera del tribunal dice que tiene a uno de sus hijos con arena en los intestinos. sí, bueno, eso lo tienen que comprobar, Mati. Yo me imagino que ahí tiene que haber alguna condena. Pero ¿sabes qué? Yo, para que converses también con las mamás que hay ahí, porque a mí esto es de los principales pánicos y de las cosas que más rabia me dan, porque en el jardín infantil, cuando uno lleva a su hijo, cuando tiene 2 años, muchas veces le cuesta interpretar lo que está pasando, porque dice, está recién en el jardín, quizá echa de menos la casa. ¿Qué les pasó a esas mamás? Es que eso es lo más alarmante, pues, Mari, y le quiero preguntar directamente a Yesbel, porque en el fondo cuando tú te enteras que todas estas situaciones pasaban, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Es verdad que los amarraban? Así dicen las declaraciones de las demás tías, que sí, es verdad, los amarraban para que comieran, cuando no se portaban bien, los amarraban a su silla, incluso los amarraban con un pañal, Por Dios. o sea, terrible. ¿Qué te pasa a ti con esta situación cuando te enteras en el fondo? Porque una cosa de repente a lo mejor es un grito. Uno puede entender que alguien se salga de control y se le escape un grito, pero aquí esta cuestión era física, era tortura. Bueno, yo cuando me enteré me bloqueé totalmente, o sea, no en el sentido de no querer creer, sino que creí de inmediato, creí en la palabra de las demás tías que hicieron la denuncia, contacté con ella vía telefónica, presencial también, me dijeron que sí, que era real. Y me bloqueé, la verdad, lo único que quería era estar con mi hija, renuncié a mi trabajo, me quedé en la casa a cuidarla, me dediqué 100% a ella hasta el momento, no tengo la confianza de dejarla en ningún otro lado, que no sea con alguien cercano. ¿Por qué? Porque pierdes la confianza. Se genera, yo encuentro, como un trauma, pero no solo para el niño, sino que para la mamá, que hay un miedo que ya ahora cómo lo justificamos, cómo lo tratamos. O sea, es muy difícil, o sea, recuperar la confianza para poder dejar a tu hija en algún lugar, volver a trabajar tranquilo, no, es totalmente, no se lo doy a nadie, la verdad. ¿Cómo ha sido el comportamiento de ella en este caso? ¿Ha tenido situaciones en la noche a lo mejor de pesadillas, ataques de llanto, este tipo de cosas que afectan a los niños? ¿Has visto algo de eso? Bueno, en este periodo no, la verdad que durante el periodo que la tuve en el jardín, antes de que supiéramos de la denuncia, ella tenía como actitudes un poco violentas. ¿Cuáles? A ver. O sea, yo empecé a notar en un momento que ella, cuando alguien hacía algo que no correspondía en la casa, nos decía a la cuna, nos mandaba a la cuna a nosotros. O sea, a mí se me caía algo, mamá, a la cuna, me decía. Y yo pregunté en el jardín, le pregunté a una tía, me dijo, no, es que hacemos el tiempo fuera, que a veces los dejamos castigados un ratito en la cuna cuando pelean, cuando... ¿Puras justificaciones? Claro, pero terminaban dándose vuelta en eso y uno, pucha, se terminaba convenciendo. Además que no teníamos mucho contacto tampoco con los demás apoderados. Uno veía a los apoderados en la mañana cuando iba a dejar a su hijo y en la tarde generalmente algunos.
cuando lo iba a retirar, pero no era más que eso. O sea, uno terminó creyendo en ellas. Marisol, ¿y a ti qué te pasa cuando te enteras que esto pasa? En la interna, a ti como abuela, tus emociones, el dolor, la rabia, ¿qué te pasa a ti? Me daba mucha pena y decía, por Dios, ¿qué puedo hacer por mi nieto? Y ayudarlo. Y un día fui así me desesperé y lo fui a ver y él estaba muy afligido y le golpeé a la tía. Me abrió, le dije, tía, me lo voy a llevar al Marci, mejor me lo voy a llevar a la casa porque ya es mucho, ya veo que y el Marci me dice, Lela, al fin me rescataste, me dice él. Al fin me rescataste, Lela, tú eres mi héroe. Eso te decía él. Tú me rescataste de esto, me decía, me pegaron charchazos fuertes, me decía aquí en la cara. Pero ¿por qué tú no me decías? Si tú no me hacías caso, Lela, con mi mami, tú no me hacías caso. Y yo le decía, pero Mapsi, pero yo nunca más estoy a traer este jardín, te lo prometo. Prométemelo, Lela, no me traigas nunca más y me voy a portar bien, yo no voy a hacer nada, voy a hacer portar a un niño bien. Y lo único que le pasaba a mi nieto que era inquieto. Yo le decía, a lo mejor por eso lo castigan, pero nunca pensé que lo castigaban en el baño, que lo dejaban encerrado, que lo trataban mal, que lo dejaban ahí horas y horas. Y la vecina detrás de los pies de la casa, del jardín, me decía, el niño gritan y gritan y gritan, esos niños, dijo, lo tienen encerrado ahí, esa mujer mala lo tiene encerrado. Y a mí me avisaron, pero yo nunca pensé que era tan grave realmente. Yo creo que nadie se imagina, nadie le pasa por la cabeza que esto esté pasando en un lugar en donde se supone, Yesbel, que uno va a dejar a sus hijos porque tiene la tranquilidad de que van a estar bien. Claro, uno confió en ella, los fue a dejar a sus hijos para poder trabajar tranquila. A ellos nos mandaban fotos en el grupo de WhatsApp de que estaban bien, pero incluso después supimos que la tía Verónica, que era la directora y parvularia, a veces mandaba fotos de los niños cuando uno les preguntaba, pero ella ni siquiera estaba en el jardín. Ella se las mandaba a otras tías que estaban en el jardín. Ellas le mandaban las fotos a Verónica y ella nos mandaba al grupo haciendo como que ella estaba trabajando en el jardín y ella estaba trabajando en el colegio. Como si fuera una estrategia, Mari, ¿no es impresionante? Es impresionante, y ahí como bien decía Yesbel, ¿cómo va a ir a trabajar o volver a trabajar tranquila después de que tu hijo le pasa una cosa así? Y además, mira, ahí el único consuelo, los niños son bien resilientes, porque de verdad que además me imagino que muchos de ellos van a tener que ir a los psicólogos. Te mandamos un beso, Mati, a todas las mamás, muchas gracias por hablar con nosotros y ojalá esa auxiliar reciba la condena que corresponde. Vamos a cambiar de tema.